¿no? De los conceptos más importantes. A ver, lo primero, no nos olvidemos que la media aritmética podemos decir que es el centro de gravedad, así le podemos llamar. Es también llamado centro de gravedad de la distribución. La mediana, otra medida que hemos visto, ¿no es cierto? Podemos decir que es el valor de la variable que corresponde al elemento central. Sí podemos decir. La moda también hemos visto, ¿no es cierto? ¿Qué es la moda? Es el valor más frecuente de la variable. Sí se lo conoce. Estas son las medidas de tendencia central. Otras medidas que vamos a ir incorporando a este proceso son llamadas medidas de localización. Bueno, entonces sí. Y estas son medidas de tendencia central. ¿Cuáles son las medidas de localización? Se conocen como los cuantiles. ¿Qué son estos cuantiles? Es la división, podemos decir, dividen la distribución en un cierto número de tramos con igual número de observaciones. O el número de observaciones. Estos, ¿no es cierto? La división de estos cuantiles pueden ser a partir de los, vamos a poner, cuartiles, los deciles y los centiles. ¿Qué hacen los cuartiles? Dividen en 4 partes. Los deciles dividen la distribución de frecuencia, estamos hablando, ¿no? De la distribución de frecuencia. En 10 partes. La distribución de frecuencias. Y los centiles dividen la distribución de frecuencia en 100 partes. Ahora, este es un esquemita lo que estábamos viendo. A esto hemos complementado la media geométrica, la media ponderada, que eso les he dicho que vayan averiguando. Pero, vuelvo a decirles, el enfoque de un análisis es a partir de estos. Que no está de más, eso es la tarea que les estoy dejando y les he dejado desde el anterior, ir a mayor profundidad, que es una media armónica, una media ponderada, hemos visto, ¿cierto? También recordar que la media aritmética, esta es su simbología o su connotación. Hemos dicho, esta medida de tendencia central, ¿no es cierto? Hemos enfocado que es el centro de gravedad de la distribución. Y esto es muy adecuado para observar variables cuantitativas.
Ahora, esto se define, ¿no es cierto?, como un cociente entre la suma de los valores de la variable observados en los elementos de la muestra y el tamaño n. Ahora, si la distribución de frecuencia se va a ir presentando con los valores de la variable agrupados en intervalos, ¿no es cierto? Al calcular la media, utilizando los correspondientes marcas de clase, hemos dicho que podemos hacer la representación. Y tenemos los siguientes resúmenes de definición para encontrar. Hemos dicho que podemos decir que la media es a la sumatoria de xi sobre n, desde i igual a 1 hasta n. La media también es sumatoria, la sumatoria de valores, desde i igual a 1 hasta k, podemos llamarle de xi ni sobre n. O también hemos dicho que es la sumatoria de las marcas de clase por las frecuencias brutas, desde k hasta i igual a 1. Entonces, esta media se expresa en las unidades de medida de la variable. Ojo. Ahora, ¿qué propiedades tiene esta? Podemos decir que la media siempre toma un valor mínimo y máximo de los observados, pero existe también cuando las observaciones tienen cantidad de valores muy extremos, no es buena, eso hemos hablado. Esta media aritmética, como hemos dicho, es el centro de gravedad, punto de equilibrio de la distribución, hemos dicho, como también va a ser la suma de las desviaciones de todos los valores de la variable con respecto a la media. Sabemos que eso es cero, también hemos visto. Otra cosa, la media de una constante es la misma constante, no tenemos que decir nada más, ¿no es cierto? Y también puede ocurrir que si todas estas observaciones de la variable se le puede aplicar un proceso de transformación a esta relación, ¿no es cierto? Y podemos decir que si podemos dividir, esta es otra propiedad de la media, que la media total de la cantidad de observaciones divididos en grupos, podemos decir la media del grupo A más la media del grupo B sobre la cantidad de observaciones. Estoy hablando de tres parámetros de distribuciones de frecuencias diferentes y la media de valor C va a ser sobre el cociente de la suma de las observaciones. Y a eso puede ser representado como la media global. Otra característica. O sea que si yo tengo tres observaciones y tres tablas de frecuencias, ¿puedo encontrar una media global? Sí, a partir de la subdivisión de estos grupos, podemos decir. ¿Comprendido? Sí, Inge. Muy bien. Ahora la mediana, otro concepto también que estábamos manejando. ¿Qué tenemos que decir? Podemos decir que la mediana, o también connotado de la siguiente manera, así, ¿no? Esta es su connotación, es el valor de la variable que corresponde al elemento que ocupa la posición central. Lo tengo que ver. En un conjunto de datos es la posición central de todos los elementos correspondientes. ¿Qué características tiene importante esto? Que todas tienen la misma medida, ¿no es cierto?
La mediana puede ser una medida de tendencia central más representativa que la media, cuando se presentan esos casos que hemos hablado de valores extremos. Esa es una particularidad. Ahora, ¿qué inconvenientes puede tener? Ahora, puede ser que solo se pueda obtener si esas características observadas son de relación ordinal. Eso también es uno de los inconvenientes. Ahora, en el caso de la mediana, también a veces no se toma en cuenta la información que va contenida en toda la distribución de frecuencias. Ese es otro inconveniente que tiene dentro de estos procesos. ¿Cierto? Ahora, si existe la cantidad de observaciones par, ¿no? Eso es importante. Si n es igual a par, ¿no? Entonces, la medida o la posición central de la mediana va a ser igual a n más 1 sobre 2, la posición. Y ese va a ser el valor de la mediana, ¿no? ¿Cómo calculamos esto? Con el promedio de los valores de la variable a los dos elementos centrales. Ahora, si es impar, si n es impar, lo único que hay que hacer que la mediana es el n medios, la posición. Ahora, también es importante recalcar, ¿no? Que para localizar en valores agrupados, así podemos poner, en datos agrupados, cuando establecemos los intervalos, la mediana, ¿no? Tiene esta representación. La mediana es igual al límite inferior del intervalo, así lo voy a poner, ¿no? Más n medios, menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, sobre podemos decir, la muestra multiplicado a la amplitud del intervalo. Entonces, eso voy a anotar aquí. En el caso de datos agrupados, voy a hallar donde Li menos 1 es el límite inferior del intervalo que contiene la mediana. N mayúscula y menos 1 es denominada la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior a la mediana. N sabemos que es la muestra y A es la amplitud de los intervalos. A partir de esta definición podemos encontrar representación de lo que es la mediana, ¿no? En datos agrupados. También es importante recordar, ¿no? ¿Listo? ¿Qué es la moda?
es el valor de la variable que más veces se repite en la muestra, o la mayor cantidad de observaciones. ¿Cuáles son sus características? Su connotación es esta, ¿no? Moda. ¿Cuáles son sus características? Que la moda va a expresar en las unidades de la variable. La moda también es única medida de posición que va a sintetizar la distribución de frecuencias mediante una característica nominal. Esa es una de las particularidades. ¿Qué inconvenientes puede tener? Que puede existir dos modas, pueden existir tres modas, puede ser bimodal, multimodal, como hemos visto, ¿no es cierto? Y también uno de los pequeños defectos que tiene, que para determinar esto de la moda, no necesitamos toda la información que tenemos en la distribución de frecuencias. Basta con obtener las observaciones, podemos localizar la moda. ¿Comprendido? Sí, Muy bien. Eso es un poquito lo que estábamos recordando. Ahora vayamos al contenido de que sí es nuevo, los cuantiles. Si vamos ordenando los elementos de una muestra, desde el que tiene el menor valor de la variable hasta el que tiene el mayor valor, ¿no? Ahí podemos hacer la representación de los cuantiles, donde podemos decir que los cuantiles son los valores de la variable que dividen a la distribución en un cierto número de partes, obviamente con igual número de elementos. Ahora, siempre van a ser expresados en las unidades de medida, eso también sabemos. Sabemos que vamos a utilizar los cuartiles, los deciles, los centiles y o percentiles, que es otro tema que vamos a ver. La denominación de los cuantiles para escribir cuartiles o la connotación son expresados a partir de tres valores: cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Esa es la connotación. Y es que estos tres valores de cuartiles dividen a nuestra distribución de frecuencias en cuatro partes con cantidad de observaciones, donde el cuartil 1 representa la posición 25, el cuartil 2 representa la posición 50 y el cuartil 3 representa la posición 75, donde también es importante establecer que el cuartil 2 es también conocido como la mediana. Ahora, esto también es interpretado a partir que son todos los valores de la variable, ¿no? Que van por debajo de un 25% en el caso del cuartil 1, el total de observaciones. El segundo cuartil es el valor de la variable que está por debajo del 50% de las observaciones. Y como hemos dicho, coincide que es lo mismo que la mediana. Y el tercer cuartil, el valor de la variable que deja por debajo del 85% del total de observaciones. Ahora, también es importante saber que siempre entre dos cuartiles consecutivos se va a encontrar el 25% del total de las observaciones. Ahora, el cuartil podemos decir que es el valor de la variable al que va a corresponder la primera frecuencia absoluta acumulada mayor o igual a una fórmula que se conoce como KN. Entonces, si yo establezco un cuartil, va a estar establecido por un valor de la variable que va a corresponder a la primera frecuencia absoluta acumulada mayor o igual a ese valor K, donde K representa la posición, en este caso
posición 25, y N es la muestra. Ahora, en el caso de que estos sean valores de variables de datos agrupados, la localización de ese valor cuartil estará connotado de la siguiente manera. Puede ser el límite, como hemos dicho, ¿no es cierto? El límite inferior, como el anterior, más kn por frecuencia proternada inmediato inferior sobre la muestra por la amplitud. Y eso se refleja igual que la mediana, ¿no es cierto? Donde Li menos 1 es el límite inferior, ¿no? De la posición 25, de la posición del cuartil. Ni menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior a la posición. Y N es la muestra y A es la amplitud. Como corresponde. Y no nos olvidemos que Q1 tiene un K que va a ser igual a 0,25, un Q2 que va a tener un K igual a 0,5 y un Q3 que va a tener un valor de K igual a 0,75. ¿Comprendido? Y esta representación de los cuartiles también es proporcional, pero en relación a los deciles. Puede ser según la posición, ¿no es cierto? Si hablamos de deciles, será la representación de 9 valores, ¿no es cierto? Porque van a ir en 10 partes iguales. Entonces voy a tener decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, decil 6, decil 7, hasta 9. ¿Qué representan? Dividen la distribución en 10 partes con igual número de observaciones. O sea, el primer decil va a ser el valor de la variable que va a tener por debajo del 10% del total de las observaciones. El segundo decil es el valor de la variable que va a tener por debajo del 20% de las observaciones. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Donde podemos decir que el quinto decil es igual que al cuartil 2 y es igual a la mediana. ¿Por qué? Porque va a ser el 50% de las observaciones que representan y coinciden con la mediana. También, dos deciles consecutivos van a encontrar el 10% del total de las observaciones. Y en el caso de los centiles o también llamados percentiles, voy a poner aquí, sí, voy a poner, le puedo poner aquí, los centiles o percentiles son las posiciones unitarias de cada uno de los valores.
¿Y cuántos tenemos? Desde C1 hasta C99 de posición. Que es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué va a representar? El primer percentil o centil, como se llama, va a ser el valor de la variable que va por debajo del 1% del total de observaciones. El percentil 2 va a ser el valor de la variable que va por debajo con el 2% de observaciones. Así sucesivamente. Y también es importante aclarar aquí que el percentil 50 es igual a la mediana o el centil 50, es lo mismo. Unos tienen la connotación de P para decir que es percentil o centil, que es lo mismo. Y lo mismo pasa para datos agrupados, ¿no es cierto? Donde el valor del Q va a ser igual al Q2, perdón, al QI va a ser igual al DI y va a ser igual al PI en datos agrupados. ¿Comprendido, jóvenes? Sí, ya. A ver, veamos. Vamos a poner una parte aplicativa. Vamos a ir observando con una connotación de variable, voy a llamarle X, ¿no? Que va a ser saldo, si le llaman, en bolivianos, de 400 cuentas de ahorro en el Banco Nacional de Bolivia. Y esto, yo quiero saber el saldo en bolivianos de 400 cuentas de ahorro en el Banco Nacional de Bolivia, que corresponden a clientes entre las edades de 18 a 25 años, o sea, la edad universitaria. Para esto, se ha llegado a establecer un inicio de una tabla de frecuencias. Ya sabemos la variable. ¿Cuál sería la observación? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál sería la observación? Ya sabemos que la variable es el saldo en bolivianos. Pero ¿cuál será la observación? O la frecuencia. La edad, Inge. Ya van por ahí. Número de clientes. Ya, número, podemos decir, de cuentas, que tiene una pequeña particularidad, que esas cuentas deben ser de clientes que están en las edades de 18 a 25 años. Entonces, alguien te ha sacado la información, ¿no es cierto? Tú has pedido en el banco, yo quiero saber esta relación referente a 400 cuentas que pueden existir en el banco, ¿no? Pero que tengan de 18 a 25 años. Entonces, como no va a ser exacto, vamos a sacar una representación mediante intervalos y vamos a decir que hay personas que tienen de 50 a 70 bolivianos, hay personas que tienen en su cuenta de caja de ahorro en el Banco Nacional de 70 a 90 bolivianos, hay personas que tienen de 90 a 110. ¿Cuál es la amplitud? ¿Quién me puede decir? Mientras yo hago 20, esto, ingeniero. ¿cuánto?
No le escucho. 20. 20, exacto. Muy bien. 150, 170. Obviamente ya han sacado los intervalos, han sacado mediante la relación de la logaritmo decimal y todo eso, ¿no es cierto? Estamos haciendo ya un resumen de esto. 190. Entonces resulta que 72 cuentas tienen de 50 a 70 bolivianitos. 16 cuentas tienen de 70 a 90 bolivianos. 96 cuentas tienen de 90 a 100 bolivianos. 110 a 130 tienen 104 cuentas. 56 cuentas tienen de 130 a 150. De 150 a 170 tienen 16. Y los millonarios de 170 a 190 bolivianos en su cuenta habían sido 40. La sumatoria de esto, ¿cuánto nos da? Por favor. Muy bien. Eso quiere decir que está bien. Ahora, ¿qué quiero ver con esto? Lo primero, quiero analizar qué medidas de posición son las pertinentes. De posición central o tendencia central, como lo llamamos, ¿no? Vamos a calcular los cuartiles, ¿no? Ahora, yo quisiera saber, y esta es una de interpretación que ya vamos a ir viendo, yo quisiera que me indiquen cuál es el saldo mínimo, ¿no? Así voy a anotar, el saldo mínimo de una cuenta para estar entre el 25% de las de mayor saldo. También quisiera saber cuál es el saldo máximo de una cuenta, ¿no? Para que esté en el 15% del menor saldo. Menor saldo. También quisiera saber cuál será el saldo mínimo, ¿no? ¿Cuál será el saldo mínimo para que una cuenta esté en el 40% de los de mayor saldo? Y por último, ¿no? Quisiera hacer una representación gráfica. Bueno, hagamos este análisis. Voy a generar mi tablita. Voy a tratar de ser lo más recto posible. ¿Cuántos intervalos tenía? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. Bueno, no es tan recto, pero va por ahí. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y con este 8. Está bien. Entonces aquí vamos a poner los intervalos. Me van a ayudar. Este es de 50 a 70, ¿no es cierto? De 50 a 70.
de 70 a 90, de 90 a 110, de 110 a 130, de 130 a 150, de 150 a 170 y de 170 a 190. Aquí voy a poner, no voy a poner aquí al lado porque esto le voy a llamar el intervalo. Voy a hacer con otro colorcito. Intervalo. Aquí sí voy a poner NI, que va a ser las frecuencias absolutas, pero esto le voy a llamar la marca de clase XY, ¿ya? Sabemos que la marca de clase XY es la sumatoria del límite superior más el límite inferior dividido entre 2. Esto como información lo tengo. Esto hemos dicho que es 72, 16, 96, 104, 56, 16, y esto es 40. Y hemos llegado a que la sumatoria es 400. Ahora hagamos el análisis de representación de valores de las marcas de clase, que es XY. 70 más 50 es 120 dividido entre 2, 60. 90 más 70 dividido entre 2, por favor. 80. 110 más 90 dividido entre 2. 110 más 130 dividido entre 2. 130 más 150 dividido entre 2. 150 más 170 dividido entre 2. Y por último, de 170 más 190 dividido entre 2. Y estas son las marcas de clase. Voy a obtener el valor de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué sería? ¿Cuánto sería la frecuencia absoluta acumulada? El primer valor sería 72, el siguiente sería 72 más 16, 88, 88 más 96, ¿cuánto me da? 184. Más 104, 288. más 56, 344. más 16, 360. más 40, 400. Y aquí 400. está. Verificar, ¿no es cierto? El último valor de la frecuencia absoluta acumulada debe ser igual a la cantidad de muestras. ¿Está claro? Sin que. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que formar? Lo primero que vamos a hacer es establecer nuestra media aritmética. Para establecer nuestra media aritmética, yo necesito, ¿no?, hacer la multiplicación. Como decía, la media aritmética es igual a la multiplicación de la marca de clase por la cantidad de observaciones. Entonces, en ese caso, esto va a ser con este colorcito. 60 por 72, ¿cuánto nos da? 4320. 4320. 80 por 16. 1280. 100 por 96. 9600, ¿no? 120 por 104. 12.480.
12.480. 140 por 56. 7.840. 160 por 16. 2.560. Y 180 por 40. 7.200. La sumatoria de todo esto, por favor. 45.280. Ya un ratito voy a borrar para generar mi espacio aquí. ¿Cuánto me vuelve a dictar, por favor? 45.280. Gracias. Entonces, la media aritmética es igual a xi por ni sobre n, en sumatoria. La sumatoria de xi ni está aquí, que sería igual a 45.280 dividido entre n, y n es igual a 400. ¿Cuánto nos da? 113.2. Muy bien, 113.2. La moda es la cantidad mayor de observaciones. ¿Cuál es el que tiene mayor observación? ...104. Por lo tanto, el intervalo de la moda va a ser entre los valores, ¿no es cierto?, de 110 a 130, o también la marca de clase, que sería de 120. Esa sería la moda. La mediana, debemos calcular ahora la mediana. Para calcular la mediana, necesitamos establecer el límite inferior y la frecuencia absoluta acumulada, que era igual a la fórmula, ¿se acuerdan? Li menos 1 va a ser igual a n medios menos ni menos 1 sobre n. Todo eso por la amplitud. ¿Qué tenemos que ver? Primero, el valor de las observaciones es par o impar. Par. Par, ¿no es cierto? Entonces, al ser par, la posición va a ser n medios. Entonces va a ser 400 dividido entre 2, que eso sería 200. La posición 200 se encuentra en la frecuencia absoluta acumulada. Aquí está, la frecuencia absoluta acumulada te dice que el primer intervalo tiene hasta la posición 72, ¿no? El segundo intervalo tiene hasta la posición 88, el tercer intervalo tiene hasta la posición 184 y el cuarto intervalo tiene hasta la posición 288. Aquí se encuentra la posición 200. Por lo tanto, el intervalo que establece la mediana es de 110 a 130. Esto. Ahora, tenemos que identificar el límite LI, que era ¿qué cosa? Inmediato anterior, que sería este de aquí, 110. Y debemos identificar
el desarrollo de ¿qué? Del valor de NI inmediato anterior, que sería este de aquí. ¿Para qué? Para describir la mediana en 110 más 200, porque n medios es 200, menos 184, dividido entre la amplitud. ¿Cuánto hemos dicho que es la amplitud? 20 sobre el valor de la posición NI, que sería este 104. Donde se encuentra la mediana. ¿Cuánto nos da esto, por favor? 113.07. Muy bien. 113.07 bolivianos. Estas son cantidades en bolivianos, ¿no es cierto? Esto es bolivianos y esto es bolivianos. Muy bien. Entonces, describiendo en un intervalo de datos agrupados, tenemos la moda, la mediana y la media aritmética, que son las que describen para esta información. ¿Comprendido? Sí, Inge. Ahora, vamos viendo. Para el caso de los cuartiles, esto es importante, ¿no? Vamos a calcular el primer cuartil. El cuartil 1 es igual al límite inmediato superior, anterior, perdón, que sería I menos 1, ¿no? Más el Kn, ¿no? Menos la sumatoria de la frecuencia absoluta acumulada inmediato anterior sobre la posición de la frecuencia del cuartil, de la observación del cuartil. Entonces tenemos que identificar todos estos valores por la amplitud. Aquí está, la amplitud. Entonces, lo primero tenemos que ver que K es igual a 0.25. Si K es igual a 0.25, K por N va a ser 0.25 por 400. ¿Cuánto nos da eso? ¿100? 100, muy bien. Entonces, el factor del cuartil primero está en la posición 100. Entonces, vamos aquí, vamos a nuestra tablita de frecuencias y vamos a identificar la posición 100 a partir de los datos de la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta en el primer intervalo tiene hasta la posición 72, el segundo intervalo tiene hasta la posición 88 y el tercer intervalo tiene hasta la posición 184. ¿Qué quiere decir? Que el cuartil 1 se encuentra aquí, el 100 está aquí. Entonces ya sabemos que se encuentra en este intervalo, de 90 a 110. Debo identificar el inmediato superior, ¿no es cierto? Y debo identificar la frecuencia absoluta superior. El intervalo del límite superior es este, 90, y la frecuencia absoluta acumulada inmediato anterior es 88. Entonces, el LI-1 es 90 y el NI-1 es 88. La amplitud ya sé que es 90 y el NI-1 es 88. Ah, me he olvidado del NI. El NI. En este caso, el NI. ¿Cuánto es el NI? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál sería el NI? 96. 184. Perfecto, 96. Entonces, el NI es 96. Entonces, el cuartil 1 va a ser igual a
90 más KN es igual a 100 menos 88 dividido entre 96 multiplicado por la amplitud que es 20. ¿Cuánto nos da? 92.5. 92.5 bolivianos. Ahora, el cuartil 2. No nos olvidemos que es igual a la mediana, ¿no es cierto? Entonces vamos a verificar que es igual a la mediana. ¿Qué tengo que encontrar para el cuartil 2? Tengo que encontrar el LI, el NI absoluto y acumulado. Con otro color voy a hacer. Cuartil 2 es igual a la mediana, por lo tanto, los valores que tengo que encontrar son LI menos 1, el NI menos 1 acumulado y el NI absoluto del valor. La amplitud igual a 20. Vayamos a ver. El KN es igual a 0,5 por 400. ¿Cuánto nos da? 200. 200, excelente. La posición 200. Vamos a identificar la posición 200. Volvemos a nuestra tabla. Posición 200. Se encuentra aquí. ¿Qué quiere decir? Que el LI, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto es el LI? 110. Muy bien. ¿Y el NI? Mayúscula. ¿Y el NI minúscula? 96. Entonces pongo aquí 110, 96 y 184. Entonces, el LI es 110. ¿El NI cuánto era? ¿Cuánto era? 96. No, 184. Muy bien. Entonces, esto es igual a 110 más 200 menos ¿cuánto? 184 dividido entre ¿cuánto? ¿Por cuánto? No es 96, ¿no? Ahí hemos tenido un error, 104. Porque es de la media. Esto es 104, por favor. ¿Cuánto da, por favor? Jóvenes, señorita. 113.07. 0. 7. Ya. ¿Es igual a la media? ¿Es o no es igual a la media? Sí, Inge. Muy bien. Entonces, hemos verificado que es igual a la media. Por lo tanto, voy a anotar aquí. ¿Cuánto me han dicho? 113.07. Ya. Y no se ve nada en la pantalla, Inge, por si acaso. Sí, ahorita, gracias.
Ahorita. Estoy tratando de borrar. ...113.7. Ahora sí, voy a poner aquí. Ahora sí se ve, ¿no? Sí, se ve, Inge. Entonces, la media es igual al cuartil 2. Eso estamos verificando. Bueno, hay que encontrar el cuartil 3. Mañana vamos a continuar con el desarrollo de las interpretaciones que acabamos de decir. Vamos a terminar el cuartil 3 mañana, la indicación del saldo mínimo, la tercera pregunta, la cuarta, la quinta y la sexta pregunta. ¿Está claro? Listo, Inge. Muy bien, permítame un ratito. ¿Hay alguna duda, alguna consulta mientras hago esto? A ver, Disculpe, Inge, estadística. los apuntes de las clases, ¿en qué área de Classroom lo ha colocado? En clases, justo ahorita te voy a mostrar. Hoy es 8. Te voy a indicar 08 del 11 del 2021. Así estamos grabando. Estadística es civil. Así grabamos. Entonces, aquí está el tema. Aquí pongo clase semestre 2 2001, guardar. Y eso envío. Por favor, corroboren que está. Yo voy a también corroborar. Acabo de poner nuevo material y está. Solo me faltaría el video. ¿Está, jóvenes, señoritas? Buenas tardes, Sí, ingeniero. ingeniero. Hola. Quería preguntarle cuándo sería el primer parcial, disculpe. Estimo que va a ser fines de noviembre. Ah, ya, está bien, gracias, ingeniero. ¿Y qué? Por si acaso presencial, ¿no? A ver, aquí está. ¿Cuándo dijo Inge? Por si acaso presencial va a ser el examen. ¿En qué fecha? Fines de noviembre. A ver, esto es lo que hemos subido. Vamos a editar. Y aquí voy a poner el video. ¿Se ve? ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Por mi parte se ha trancado la imagen, ingeniero. Sí, parece que es así. Por eso no sé qué pasa cuando paso a mi computadora. Siempre ocurre esto. Bueno, pero está cargando. Bueno, entonces hasta mañana, jóvenes. Que les vaya bien. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge.